Hoy vamos a hablar de todos los Pokémon de Jessie y James del equipo Rocket. Los míticos villanos de la saga de Pokémon probablemente están viviendo sus últimas semanas en pantalla ante la llegada de nuevos personajes al anime principal. Y es un buen momento para recordar los Pokémon que tienen o han tenido a lo largo de la serie. El trío ha ido acompañando siempre la trama de Ash y sus amigos, y en el camino hemos visto cómo atrapaban, entrenaban y dejaban ir a algunos Pokémon. Antes de ahondar en los Pokémon de cada uno, hay que nombrar su principal acompañante, Meow. El único Pokémon parlante de la serie, ha sido parte del equipo desde el principio y comparte el protagonismo con sus compañeros humanos. Si hablamos de acompañantes, también tenemos que nombrar al completamente irrelevante Smart Rotom, un Pokémon que les dio Giovanni como una herramienta para conocer y capturar diferentes especies. En definitiva, una Pokédex. Ahora sí, comenzando por Jessie, sus Pokémon actualmente son Wobbuffet. Fue atrapado en Johto y es el que más tiempo ha estado con Jessie. Lo obtuvo al intercambiar accidentalmente a su Lickitung con un chico random de la serie. Mientras estuvieron en Teselia, se quedó en la base principal del equipo Rocket por orden de Giovanni, pero regresó al equipo cuando decidieron viajar a Kalos. Seviper. Lo atrapó durante su viaje en Hoenn. Lo capturó a golpes poco después de que le arrancara gran parte de su cabello. Desde entonces es su Pokémon primario para las batallas contra Ash, y tras pasar una larga etapa en la base principal del equipo Rocket por orden de Giovanni, regresa a formar parte del equipo de Jessie. Yanmega. Durante sus aventuras por Sinnoh capturó a Yanma. Mientras tenía una batalla contra el Chimchar de Ash, logró evolucionar. Se queda en la base principal del equipo Rocket por orden de Giovanni. Woobat. Al iniciar su viaje en Teselia, captura a este Pokémon en una de las cuevas del lugar. Luego lo deja en la base principal del equipo Rocket como muestra de lealtad hacia Giovanni. Freelish. Tiempo después del fracaso de la Operación Tempestad, regresa a Teselia, donde captura a este Pokémon acuático para fortalecer al equipo. También lo deja en la base principal del equipo Rocket en determinado momento. Como vemos, es un recurso muy utilizado por los guionistas, sobre todo al final de cada temporada o al comienzo de una nueva, el hacer que los Pokémon se queden con su jefe. Esto es similar a lo que ocurre con Ash, que suele dejar a su equipo entero con el profesor Oak al finalizar su etapa en una región. Gourgeist. Es el primer Pokémon que atrapa en Kalos después de tropezarse con ella mientras recorrían un bosque de bambú. En aquel momento atrapa a Pancaboo, que luego evoluciona por intercambio con el Mawile del conde Pamka y lo vuelven a intercambiar para recuperarlo. Al viajar a Alola, se quedan los cuarteles generales del equipo Rocket por órdenes de Giovanni. Otro lugar donde queda uno de los Pokémon de Jessie es la guarida de un Bewear. En un capítulo en el que el Team Rocket se amiga con ese Pokémon, la villana atrapa un Mimikyu. Mimikyu es su primer Pokémon de Alola y lo obtiene al lanzarle una Lujo Ball que le quitó a James. Cuando debe volver a Kanto, lo deja con Bewear en su guarida. Ahora bien, otro caso relevante es el de los Pokémon liberados por Jessie, apartado en el que fácilmente podemos encontrar algunos de los Pokémon más icónicos de la entrenadora. Está el caso de Shelder, que obviamente no es de los icónicos, a quien encuentra en una playa mientras buscaba mariscos junto a James y Meow. Inicialmente James lo intentó capturar después de debilitarlo con Weezing, pero Jessie lanzó su Pokéball primero capturando a Shelder. Luego le mordería la cola al Slowpoke del profesor Wizwood, evolucionando así a Slowbro, el cual se queda con el profesor. Esta se trata de una forma de evolucionar similar a la simbiosis y que no se ha explicado demasiado en la serie ni se ha visto muy seguido. Arbok. Este Ekans fue un regalo de cumpleaños y fue su Pokémon más querido. Acompañó a Jessie desde el comienzo del anime, posteriormente evoluciona en Arbok porque Jessie quería desesperadamente que lo hiciera. Finalmente es liberado para que proteja a un grupo de Ekans. Magikarp del vendedor. El equipo Rocket se encontró con el vendedor de Magikarp que convenció a Jessie de cambiar una perla de Spoink por lo que él dijo era un Fibas. Más tarde se vio al equipo Rocket en un lago dejando que el supuesto Fibas de Jessie nadara en un arroyo. La pintura comenzó a correrse y pronto se reveló que el Fibas era en realidad un Magikarp. Tras una pelea con Ash, Magikarp se perdió por completo y nunca se lo volvió a ver, por lo que se supone que Jessie lo lanzó fuera de la Pokébola o que nunca tuvo tiempo de capturarlo como tal. Dustox. Jessie captura a Grumple, al igual que May, luego evolucionaría a Cascon y por último a Dustox. Con ella logra ganar su primer listón de concurso. Posteriormente la libera para que se fuera con un Dustox Shiny de quien se había enamorado.
Pokémon intercambiados por Jessie. Esta es otra mecánica que no ha sido muy explotada en la serie, a diferencia de los juegos, donde es relativamente habitual. Aquí podemos encontrar el caso de Lickitung, a quien capturó luego de haberlo atacado con Arbok por haberse comido los regalos que había comprado para Giovanni. Más adelante lo intercambió accidentalmente por Wobbuffet con un entrenador. Mawile. Lo tuvo por un breve tiempo. Era propiedad del conde Pamka, quien se lo ofreció a Jessie por su Pankabu. Jessie aceptó la oferta para comerciar con la esperanza de que algún día sería Mega Mawile. Después del intercambio, Jessie vio cómo su viejo Pankabu se convirtió en Gurgeist y lo recuperó, devolviéndole a Mawile al conde. Ahora, hablando de James, estos son los Pokémon que lo han acompañado a lo largo de la saga. En su equipo, Mime Jr. Él decidió irse con James después de que su Chimeco se enfermara. Después de salir de Sinnoh, se quedó en la base principal del equipo Rocket por orden de Giovanni. Carnivine. James encuentra su Pokéball en un cofre donde tenía guardadas muchas chapas de botella en una mansión de su familia en Sinnoh y entra en su equipo. En otro momento, James recuerda que en su infancia lo encontró en el gran pantano de Ciudad Pradera. Después de salir de Sinnoh, se quedó en la base principal del equipo Rocket, igual que Mime Jr. Yamask. James encuentra un Yamask en una de las bodegas del puerto de Ciudad Porcelana y tras ofrecerle comida se deja capturar por él. Después de salir de las islas de Coloras, lo dejó en la base principal del equipo Rocket como muestra de lealtad hacia Giovanni. Among Us. Tiempo después del fracaso de la Operación Tempestad, regresa a Teselia donde captura al Pokémon. Después de salir de las islas de Coloras, también lo dejó en la base principal del equipo Rocket. Inkai. Es el primer Pokémon que captura en la región de Kalos muy poco tiempo después de haber llegado. Logró hacerse con él usando comida como carnada. Morpeko. Morpeko siguió al equipo Rocket y les robaba toda la comida que tenían en su base de Ciudad Carmín durante gran parte de esa temporada. Finalmente deciden perder de vista a Morpeko, pero este encuentra a James y al final de ese episodio lo atrapa. Pokémon que dejó con sus familiares. A diferencia de Jessie, James parece tener más relación con su familia, o al menos, a pesar de las diferencias, se lo ha visto pisando la mansión de su infancia, donde además de conocer más sobre él, vimos cómo dejó allí a algunos de sus Pokémon. Chimeco. Él se quedó en casa de sus abuelos, ya que tenía fiebre alta y no se recuperó a tiempo de que siguieran su camino. Desde entonces está allí. Growlithe. Se queda en la mansión de los padres de James cuando él escapó de Jessie Bell. Otro lugar donde dejó a uno de sus Pokémon es en la guarida del Beaver. Es el caso de Marianne. Al igual que Jessie, James deja un Pokémon junto al Beaver del que se hicieron amigos en ese episodio. Pokémon en entrenamiento. Cacnea. James deja su Cacnea a Gardenia porque se da cuenta de que con ella estará mucho mejor y con sus conocimientos sobre Pokémon de tipo planta aprovechará todo su potencial. Pokémon liberados por James. Gyarados del vendedor. James lo compró siendo engañado por un vendedor de Magikarp y evolucionó al llamarle inútil y lanzarlo de la balsa al mar. Luego, este Pokémon se enfadó con él y destrozó la balsa donde estaban todos usando Furia Dragón, haciéndolos naufragar. Desde entonces ya no es un Pokémon de James. Victreebel. Intercambió su primer Victreebel por un Weepinbell, después evolucionó y tras intentar comerse a Jessie, esta mandó a su Arbok a que lo atacara. Al final de ese capítulo, los dos Victreebel se encuentran y se enamoran. Weezing. Koffing es el primer Pokémon con el que aparece en la serie, ya que fue su regalo de Navidad. Evolucionó a Weezing simultáneamente con el Arbok de Jessie y por la misma razón. Después es liberado con Arbok para que protegieran a otros Ekans y Koffing que fueron atrapados por otro maleante. Hoppip del vendedor. James le compró un Hoppip disfrazado de Chimeco al vendedor de Magikarp, pero pronto se dio cuenta de quién era en realidad y lo libera. Antes de terminar, cabe hacer una mención especial a la máquina secreta del equipo Rocket, un aparato que Giovanni les brinda y con el que pueden usar Pokémon distintos cada vez. Una buena excusa en la trama para verlos con diferentes Pokémon y con algunos muy poderosos, aunque hizo pasar a segundo plano la crianza y desarrollo de sus propios Pokémon, que era algo interesante de ver y que le aportaba a la serie. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido sobre Pokémon y otras series. Si querés que haga un video sobre los Pokémon de otro personaje, déjamelo saber en los comentarios. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram apatv.jpg.